Muy buenos días todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a esta primera tutoría de la cátedra Elementos Básicos de Psicología del Adolescente. Eh, Previamente, ¿verdad? El día miércoles tuvimos nuestra primera tutoría de repaso en el cual pues discutimos un poco lo que fueron las orientaciones académicas, nos presentamos, o bueno, me presenté, ¿verdad? Hacia ustedes. Ustedes también dieron su opinión en respecto a lo que es la cátedra y pues en esta mañana eh, vamos a tener lo que es nuestra primera tutoría ya, eh, por así decirlo, agendada, en la cual vamos a discutir las temáticas de la unidad número uno. Eh, Como comienzo, ¿verdad? A explicar por qué razón estamos en este sentido, visualizando así lo que es la pantalla. Y pues comentaba, ¿verdad? Antes de empezar la tutoría, los compañeros que ya se habían conectado, que pues tuve problemas con respecto a lo que es la presentación de las diapositivas. Entonces lo voy a hacer de la manera de presentar mi escritorio para que ustedes puedan visualizar lo que son cada una de las diapositivas y podamos seguir la temática normal, ¿verdad? Si en algún dado caso existe una dificultad, ¿verdad? No se puede observar lo que es el escritorio, pues me lo hacen saber. Quisiera saber si también si han tenido algún problema ustedes con respecto a lo que es el uso de las plataformas, las vías de comunicación, o estamos bien hasta el momento. Hola, hola. Sí, Hola, buenos días, licenciado. Lick. Estamos bien por el momento. Incluso ya Sí, solicité todo un bien. correo electrónico. Hola, hola. Hola, sí, licenciado. En su materia estamos bien. Fíjese que el único problema que me ha pasado a mí, no sé si será solo a mí, es que en los foros de las otras asignaturas de repente no me aparece la opción de responder, pero no sé si será en todas las materias, porque a mí me pasó eso con una asignatura que teníamos un foro esta semana y ahora en otra de comunicación oral y escrita me aparece eso. No sé si será problema general o será solo a mí. Solo Eh, como sugerencia, ¿verdad? Porque sí, a veces no puedo responderle a mis compañeros y para responder el foro tengo que hacer otros pasos diferentes a los que nos explicaron antes. ok, sí, yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Ha sucedido ese problema. No sé si es cómo se formula o cómo han creado, ¿verdad? La sala para el foro académico y está pasando esa situación, pero ya que usted lo dice, pues lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Y en esta materia tenemos un foro también académico, por ahí vieron las orientaciones académicas y hay un foro académico, entonces está bien que lo haya dicho en este momento, pues para tomarlo en cuenta y que no vaya a pasar nada o se solvente el problema antes de que nosotros tengamos ese evaluado, ¿verdad? Eh, pues en cuanto a lo que es dudas o inquietudes con respecto a las orientaciones académicas, no sé si existe algo con respecto a lo que es algún elemento que ustedes hayan leído en las orientaciones académicas y pues que no lo hayan eh, entendido de alguna forma, ¿verdad? O necesiten algo que aclarar sobre eso. No sé si tienen alguna duda o inquietud con respecto a las orientaciones académicas. Ok, entonces vamos a dar comienzo. Como les decía, ¿verdad? Que tuve problemas al momento de presentar mis diapositivas. Lo voy a hacer de la manera, pues, presentando lo que es el escritorio. No sé si logran ver en este momento el escritorio. Sí, licenciado. Ok,
Entonces, vamos a trabajar este día de esta forma. Pues. Posteriormente, en las demás tutorías, trataré de arreglar la situación para que no vuelva a suceder. Estamos en lo que es la unidad número 1, ¿verdad? Introducción a la psicología y sus aportes en el campo educativo. Sabemos, pues, que la psicología es una rama, ¿verdad? De la ciencia que, pues, tiene, por así decirlo, ¿verdad? eh, otras ramificaciones y una de ellas es la psicología educativa o la psicología impartida en el campo psicológico. Esta mañana vamos a ver ciertos elementos de ella para que ustedes tengan un poco más de herramientas, ¿verdad? O de conceptos que puedan asimilar y puedan implementar en algún momento determinado dentro de lo que es su carrera. Pues nuevamente, ¿verdad? La bienvenida a esta tutoría número 1. Y pues éxito el éxito es la suma de esos pequeños esfuerzos impartidos día tras día. Ya sabemos, ¿verdad? La introducción a la psicología y sus aportes del campo educativo es la unidad 1. El objetivo de esta es comprender el aporte de la psicología educativa en el campo de la educación y la importancia del trabajo conjunto del psicólogo y el profesor. Este objetivo pues llama la atención, pues no solamente es el psicólogo, ¿verdad? El encargado de las problemáticas en cuanto al ámbito escolar, sino que es una combinación entre psicólogo y profesor. En la actualidad, pues, El Salvador, sabemos que sí existen psicólogos en diferentes instituciones públicas y quizás mayormente en instituciones privadas, ¿verdad? Pero no es en un 100%. Esto se da pues a partir de que existen problemáticas que solamente se pueden eh, transformar, ¿verdad? O modificar a través de esta combinación, el psicólogo y el profesor, ya que el profesor es el encargado de impartir el conocimiento, ¿verdad? Las temáticas y en cuanto a lo que es el psicólogo, observar lo que es el comportamiento de cada uno de los niños o de los adolescentes. Entonces, esta mañana vamos a ver un poco sobre lo que es el trabajo del psicólogo en el campo escolar. Los contenidos que vamos a ver esta mañana. Básicamente son 5 contenidos. Un breve recorrido histórico por la psicología educativa, que es el 1.1, 1.2, la psicología educativa, 1.3, temas actuales de la psicología educativa y 1.4, psicología educativa y sus funciones. Y la 1.5, que es la importancia del trabajo vinculado entre el docente y el psicólogo educativo. Vamos a ver cómo... Hola, hola, buenos días. Buenos días. Licenciada, buenos días. Días, ¿me escuchan? Correcto. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Erlinda de Los Ángeles Alvarado de Díaz. Ella es la coordinadora de cátedra, ¿verdad? Y pues quiere expresarles algunas palabras a ustedes. Bienvenida, licenciada. Gracias, licenciado Miguel. Buenos días, estimados estudiantes. Pues, como bien lo dice el licenciado Miguel, mi nombre es Erlinda Alvarado, estoy a cargo de la coordinación de esta asignatura. Pues, muy contenta de poder recibirles y darles la bienvenida a este ciclo 1 2021, siempre con las expectativas muy altas de que cada uno de ustedes logre un aprendizaje significativo en este proceso. Reiterarles el compromiso que como equipo tenemos para con ustedes, de darles lo mejor de nosotros, estar siempre pendientes y facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje. El licenciado Miguel pues ha tenido la oportunidad de estar como tutor desde el año 2018. Es un profesional graduado en psicología de nuestra alma mater y pues siempre está dispuesto a poder orientarles de la mejor manera, paso a paso a cada actividad que se realice. Si bien es cierto, ya hubo un primer acercamiento la semana pasada con
la primera tutoría de repaso y ya él les proporcionó y les orientó sobre los contenidos que vamos a abordar, las actividades que vamos a desarrollar, que están dentro de las orientaciones académicas. Si han tenido durante esta semana, estos días, dudas con respecto a esas orientaciones, hoy es la oportunidad también de poder realizarla y expresarlas. Em, Recordemos siempre cualquier duda que tengan, inquietud, hacerla llegar al tutor. Si él no puede resolverlo, pues me lo trasladan a mí y como equipo lo vamos a resolver de la mejor manera. Así que nos ponemos a su disposición. Estamos muy contentos y motivados de poder recibirles, de poder orientarles, de poder ser y formar parte de este proceso que en un par de años ustedes van a ver culminado. Así que les deseo éxitos en esta jornada, éxitos en todo el ciclo académico y vamos a estar ahí pues pendiente de cada uno de ustedes y del proceso que vayan teniendo. Así que, licenciado Miguel, pues le dejo nuevamente el micrófono para que siga abordando las temáticas que tenemos pues programadas para esta mañana. Yo me despido y me retiro. Voy a los otros grupos virtuales también a saludar a los estudiantes. Y igual me quedo pendiente de todo este proceso. Gracias, licenciada, Gracias, por Lisa. su palabra. Ok. Pues continuando con lo que es la temática, ¿verdad? Vamos a ver el 1.1 en este momento, el cual pues habla sobre un breve recorrido un breve recorrido histórico para la psicología educativa. La psicología educativa se fue nutriendo de elementos importantes para el crecimiento como disciplina. Algunos, ¿verdad? Elementos que brindaron esa robustez en cuanto a lo que es la psicología educativa, pues el documento habla de 4, ¿verdad? El número 1, pues las raíces históricas de la psicología se remiten a los comienzos de la filosofía griega, preocupada por la naturaleza de la niñez y de la educación. Sabemos que en Grecia, pues, eh, o los griegos eran como los precursores de todas esas teorías científicas, ¿verdad? Entonces, una de las teorías o de una de las ciencias era la psicología. Y pues que era o estaban preocupados porque esta se llevara a cabo o, o creciera a través del tiempo, ¿verdad? Dándole mucha significación, ¿verdad? O que fuera significativa ante la niñez, ¿verdad? Y la educación. Sabemos que Grecia o los griegos, pues fue o es una cultura desarrollllada, ¿verdad? Desde principios del tiempo. Número 2. En sí, como Aristóteles se centraría en la condición de la memoria, mientras que Platón lo haría en los fines de la educación, la naturaleza, el aprendizaje y de los métodos de enseñanza. Hay que tener bien claro, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? En mucho tiempo atrás, uno de los precursores o unos de los precursores fue Aristóteles y Platón. Ellos fueron quienes desde muy temprano también brindaron ciertas teorías en cuanto a lo que es la psicología y esta implementada a lo que fue la educación, ¿verdad? El conocimiento, el aprendizaje, ¿verdad? Eh, la educación lleva implícito esto, lo que es el aprendizaje, ¿verdad? No solamente leer o aprender, aprender del sentido teórico, sino que también llevarlo a la práctica. Entonces, Aristóteles y Platón fueron uno de los precursores quienes brindaron conocimientos para que fueran, a medida se fuera desarrollando, fueran creándose ciertas, por así decir, teorías que brindarían hasta el día de hoy conocimientos, ¿verdad? Y que estas teorías también no han quedado estáticas, sino que se han ido desarrollando a medida de la educación y el ser humano, la sociedad, ha ido desarrollándose en el transcurso del tiempo. Vemos, ¿verdad?
en este desarrollo que la educación ya no es la misma que teníamos hace 10 años atrás, ¿verdad? Muchos de nosotros, si recordamos cuando empezamos a estudiar, pues, por así decirlo, las técnicas que utilizaban los maestros anteriormente, ¿verdad? Cuando nosotros íbamos a primer ciclo, a segundo ciclo, no son las mismas que ahora nuestros sobrinos o nuestros hijos están viendo dentro de lo que es la educación actual, ¿verdad? Entonces, toda la educación es algo holístico, ¿verdad? Se va modificando, se va construyendo a través del desarrollo social. Vemos ahora, ¿verdad? Que 10 años o 5 años, por así decirlo, dejándolo un espacio muy corto, ¿verdad? No teníamos idea de que íbamos a implementar una educación totalmente virtual, ¿verdad? Entonces, posiblemente las circunstancias hicieron o dieron pie de que esto se desarrollara más rápido, pero ya había una base, ¿verdad? Que se había venido desarrollando para que esto tuviera un énfasis, ¿verdad? Más rápido en cuanto a la creación, ¿verdad? De aulas virtuales dentro de lo que es la educación salvadoreña. Número 3, ¿verdad? Estudiosos como Descartes y Locke formulan las primeras divergencias en cuanto a las bases del conocimiento, ¿verdad? También, ¿verdad? Habían teóricos o precursores que también tenían ciertas dudas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que da pie a que una teoría se vaya desarrollando, ¿verdad? Se vaya modificando a través del tiempo. Esas divergencias que tenían formulaban, ¿verdad? Que los otros teóricos pues estudiaran más y pudieran de alguna forma desarrollarse, ¿verdad? En cuanto a lo que es, o fuera modificándose lo que es la teoría. Y la número 4, el primero lo atribuye a las ideas innatas, mientras que el segundo apela a la experiencia y eso concentra más a un enfoque motivacional y o metodológico, ¿verdad? Entonces, esto habla de que siempre va a haber, ¿verdad? En cuanto hablamos de teoría o hablamos de ideas, ¿verdad? Va a haber siempre una modificación en cuanto a lo que es el desarrollo de esta. Y pues la educación o la psicología educativa tiene esto, ¿verdad? Que a medida la educación se va desarrollando, la psicología va también desarrollándose en cuanto a lo que es sus contenidos, ¿verdad? Sus estrategias y también sus, por así decirlo, sus técnicas para poder implementarse en el campo educativo. Pues nos habla, ¿verdad? También la psicología o esta historia en cuanto a lo que es la psicología de la educación y sus aportes. Nos habla, ¿verdad? Que la psicología educativa se fue nutriendo de elementos importantes para el crecimiento como disciplina. Joan Pestalozzi, pues es uno, ¿verdad? De que quienes habla de estos elementos, ¿verdad? Es quien replantea la educación como un proceso que debe de ser orientado hacia un niño concebido como ente individual y especial en sí mismo. Es decir, él hablaba que la educación es más que todo bien personalizada, ¿verdad? O sea, cada aprendizaje o cada enseñanza, cada persona o cada niño, cada adolescente lo asimila a su manera. John Herbert apoyó dicha visión destacada la necesidad de fundamentar la educación en las ciencias psicológicas. Francis Galton inventa los primeros test psicológicos para medir la inteligencia basados en la discriminación sensorial. Los test psicológicos, ¿verdad? Que habla aquí Francis, para medir lo que es la inteligencia, pues
son bien importantes, ¿verdad? Pues esto nos permite a nosotros hacer un perfil, como psicólogos, obviamente, ¿verdad? Nos permite hacer un perfil de acuerdo a la necesidad educativa que existe en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Se pudiera, ¿verdad? O fuera muy fundamental que en las escuelas existiera ¿verdad? Este proceso para ir midiendo la capacidad de los alumnos, ¿verdad? Para que ellos puedan de alguna forma tener una primicia en qué actividades o en qué, por así decirlo, habilidades, capacidades tiene él para poder desarrollarlas mejor dentro de lo que es el ámbito educativo. Para esto nos sirven lo que es los test psicológicos. Y William Wundt funda su laboratorio en el cual usa por primera vez la medición en la experimentación psicológica, centrándose en la discriminación de respuestas, tiempo de reacción y medidas de respuestas emocionales. William James dice por aquí, quien plantea la necesidad de trabajar desde la psicología y la pedagogía, formula además una psicología funcionalista en donde los elementos pasivos y no más activos, espontáneos y selectivos. Stanley Hall, James Calet y Alfred Binet. Alfred Binet es uno de los precursores en cuanto a lo que es la psicología educativa, pues este es quien realiza una de las mayores contribuciones a la psicología. Desarrolla el primer test de la inteligencia individual, introduciendo de este modo la objetividad en el área que carecía de investigación definida. Asimismo, realiza las primeras escalas de inteligencia comparando edad mental versus la edad cronológica. También pues nos habla, ¿verdad?, que este periodo se caracterizó por una preocupación por la medida, sobresaliendo dos características básicas, la objetividad versus la acumulación de opiniones. De esta manera se da el progreso, ¿verdad?, de la psicología de la educación a través de la investigación y la medida. Dentro de lo que es, ¿verdad?, la psicología educativa gira alrededor de tres grandes ejes. El número uno es el papel del medio ambiente. Cuando hablamos del papel del medio ambiente, hablamos de lo que es la sociedad, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros vecinos, ¿verdad? Nuestros amigos, la escuela y otro grupo, ¿verdad? Que esté dentro de lo que es nuestro ambiente, ¿verdad? Posiblemente el equipo de fútbol, el equipo de la iglesia, etcétera, ¿verdad? Pues el medio ambiente, pues, es importante. ¿Por qué? Porque la sociedad, a medida nosotros nos desarrollamos en ella, nosotros también estamos aprendiendo de ella. Nosotros aprendemos costumbres, aprendemos también acciones que de alguna forma u otra pues las reproducimos inconscientemente en nuestro diario vivir. Por eso es bien importante el tema, ¿verdad?, del medio ambiente. Pues esta pues determina mucho cómo el niño o el adolescente va a actuar en un ambiente controlado como es la escuela, ¿verdad? Vemos que cuando los niños, ¿verdad?, van a la escuela y se reúnen dentro de lo que es el salón de clase, vemos una diversidad de comportamientos, ¿verdad? Estos comportamientos son totalmente diferentes, no llevan una línea en sí, ¿verdad? Pues cada uno de ellos viene de una familia diferente, de un ambiente diferente. Entonces, es por esta razón que el medio determina eso, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a actuar o cómo nosotros vamos a reflejar nuestro comportamiento con las demás personas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta como maestro, ¿verdad? Pues nuestra enseñanza no tiene que ser una enseñanza lineal, ¿verdad? Sino que
permitirnos poder crear contenidos que puedan ser asimilados por todas estas personitas, ¿verdad? Por todas estas estudiantes que pueden tener una diversidad de comportamientos, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? En forma general, no hacer tan monótono los contenidos, ¿verdad? Sino que hacerlos más interactivos para que puedan ser asimilados y estos alumnos no, por así mencionarlo, no se aburran, ¿verdad? O no vean la educación algo tan, este, tan rígido, ¿verdad? O tan monótono. El siguiente es el aprendizaje y las leyes que lo regulan, ¿verdad? Obviamente, nosotros no podemos hablar de educación, ¿verdad? Ya una educación formal, si no existen unas reglas, ¿verdad? O una primicia antes que nos pueda orientar a través de esta, poder interactuar con lo que es los contenidos de la educación. Y pues el número 3, el estudio de las diferencias individuales. Ya lo hablábamos en el primer pilar, ¿verdad? Y pues en este tercer pilar habla más específico de lo que es las diferencias individuales. Cada niño tiene una forma de comportamiento, cada adolescente tiene una forma de comportamiento. Entonces, nosotros nos tenemos que apegar a esta diversidad, ¿verdad? Y como se los decía yo antes, tenemos que tener la capacidad de poder realizar nuestro trabajo donde el adolescente o el niño no se aburra, ¿verdad? Sino que tenga una iniciativa de poder seguir la educación, ¿verdad? O los elementos que nosotros estamos brindando a través de los contenidos que nosotros estamos desarrollando con ellos. Por ahí les dejo un pequeño párrafo, ¿verdad? De lo que es John Dewey. Y pues él habla de Lunar que revolucionó eh, al aprendizaje con su propuesta de Big Doing, dice, o aprender haciendo, ¿verdad? Que afirma la importancia de implementar técnicas de enseñanza basadas en el estudiante y la orientación escolar cooperativa. Esto es bien importante, ¿verdad? Vamos a dejar hasta ahí ese pequeño estrofa, pues toca lo más importante. Si ustedes pues pueden valorar o hacer una introspección, ¿verdad? Es decir, irnos hacia atrás cuando nosotros éramos estudiantes de educación básica, de primero, segundo o hasta posiblemente tercer año, eh, nos damos cuenta de que la educación llevaba una forma lineal, ¿verdad? El maestro tenía una forma lineal, es decir, su trabajo era llegar al salón de clases, escribir en la pizarra, dar la clase, ¿verdad? Tal cual estaba programada, y pues si el alumno asimiló o el alumno no asimiló, pues ya eso era problema de cada quien, ¿verdad? No se preocupaba por las diferencias individuales. A medida fue pasando el tiempo, pues, eh, y pues se fueron dando ciertas investigaciones, no, no posiblemente aquí en El Salvador, sino que en otros países, pues se dieron cuenta, ¿verdad? Que la educación de una forma tan lineal no era la más adecuada, pues no había participación en cuanto a lo que era el alumno. Es lo que habla John Dewey, ¿verdad? Aprender haciendo. Hoy vemos en la actualidad que El Salvador ha tomado esa iniciativa. Si ustedes van a los salones de clases de las escuelas, eh, antes, ¿verdad? De que entrara lo que es la pandemia, sus hijos posiblemente, sus primos, sus hermanos, sus sobrinos, y posiblemente ellos sí lo estén viviendo en este momento, pero
vemos, ¿verdad? Vamos a lo que es el centro escolar, entramos a un aula y vemos que están formados por grupos, ¿verdad? Por grupos de 5 hasta de 6, ¿verdad? En diferentes espacios del salón. Y pues vemos esa interacción entre los compañeros, ¿verdad? Entre ellos, entre los alumnos. Y vemos que es un trabajo de equipo, donde cada uno pone de manifiesto sus ideas, ¿verdad? Y pues así sucesivamente crean lo que es el trabajo, ¿verdad? Que el maestro ha dejado. Es decir, ahora es ya más participativo, ahora ya es aprender haciendo, ¿verdad? Ya no es una educación donde llegabas, te sentabas en el pupitre y escribías o le ponías atención a la maestra o al maestro. Ahora no, ¿verdad? Ahora la educación es diferente. Ahora la educación es más que todo más participativa, donde el alumno lleva, eh, por así decirlo, la iniciativa, ¿verdad? El maestro solamente es el guía. Es lo que hablábamos cuando desglosábamos las orientaciones académicas, ¿verdad? Esa metodología es la que nosotros como educación a distancia implementamos con ustedes, ¿verdad? Ya son alumnos de nivel superior, ¿verdad? Pero también se les da la iniciativa de que ustedes puedan de alguna forma poner, ¿verdad? De manifiesto sus cualidades, ¿verdad? Sus aspiraciones, sus ideas, ¿verdad? Entonces, no llevar solamente una enseñanza lineal, ¿verdad? Es por eso que yo les manifestaba anteriormente eh, que pudiéramos tener micrófono, pudiéramos tener audífonos para poder también aportar en las tutorías, ¿verdad? No solamente el tutor hablar, sino que también ustedes dar su punto de vista, que entienden también. Y es por esta razón que les hago la pregunta. Eh, ¿Qué aporte podrían dar ustedes en cuanto a lo que han leído o qué, por así decirlo, qué podrían decir ustedes sobre lo que es eh, la historia de la psicología educativa, de lo que leyeron anteriormente en lo que es los contenidos? ¿Qué entendieron ustedes? ¿Cómo lo ven, verdad? ¿Cómo ven ese desarrollo de la psicología educativa, verdad? ¿Cómo es la historia de la psicología educativa? ¿Qué aportes me podrían brindar? ¿O qué entendieron ustedes de lo que es la psicología educativa? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Yo entiendo que la psicología va estrechamente relacionada con la educación, puesto que recordemos que los estudiantes, por ejemplo, tienen problemas en los que ya sea de aprendizaje, de diferentes tipos, pero que los psicólogos juegan un rol muy importante en el que ellos les ayudan, les dan terapias y cosas por el estilo. También recordemos que hay algunos problemas de aprendizaje. Yo la vez pasada, una niña, yo trabajé como docente en un colegio y una niña tenía un problema de aprendizaje de dislexia, me parece. Entonces, un psicólogo la atendía, le ponía a hacer ejercicios para que ella aprendiera a hacer bien las letras. Entonces, pienso que el maestro identifica el problema en su salón de clase y es el psicólogo el que se encarga de ayudarle. Por ejemplo, en ese caso que yo le comento, el psicólogo le daba al maestro los materiales con los que él ya podía trabajar después con la niña para que le diera una atención personalizada. Con lo que usted decía antes, los niños aprenden de diferentes modos y tienen diferentes problemas. Eso es mi aporte. Correcto, ¿verdad? Entonces, con la primicia que ha dado aquí la compañera, eh, Nurian, ¿verdad? Sí, licenciado. No, Dígame. Eunice. Nurian quería también aportar, dígame. Sí, a lo que se refiere, perdón, de lo que dijo nuestra compañera,
en lo que mayormente nosotros empleamos lo que es la parte psicológica de el docente en las escuelas es, como dijo ella, cuando muchos de los estudiantes, o por decirlo así, de nuestros compañeros, tienen problemas, por ejemplo, de concentración o para poder entender o, o realizar, por decirlo así, los ejercicios de matemática. En este caso, es, como le digo, una buena acción como persona o como compañeros, tratar de ayudarlo y tratar la manera de explicar a esta persona con métodos mucho más fáciles para que entienda y no se sienta deprimida, porque en muchas veces varios de los estudiantes por eso salen mal en sus calificaciones también, porque se sienten con aquella depresión y se sienten, valga la redundancia, se sienten oprimidos o preocupados porque no pueden realizar distintas tareas. Correcto, ¿verdad? Con las primicias que han dado las compañeras, ¿verdad? Con los aportes, pues sentamos, ¿verdad? O tenemos ya un poco más claro. Sí, dígame. Dígame, Israel. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. En lo que leíamos, se nos decía que el objetivo principal de la psicología de la educación es la comprensión y el mejoramiento de la educación. Y como ya decían las compañeras, ¿verdad? Esto enfocado en la individualidad de cada alumno o de cada persona. Correcto. Yo tengo una pregunta para usted, licenciado, con respecto a lo que hemos estado viviendo en la actualidad. Si bien sabemos, por el tema de la pandemia, pues los alumnos ya no han podido estar presencialmente en las escuelas o institutos. Entonces, han tenido que estudiar con una nueva modalidad. Mi pregunta es, ¿esto va a afectarles a ellos en cuanto a los, digamos, problemas que ellos puedan tener? Porque, claro, o sea, ahora el docente pues no puede ver el comportamiento del alumno como puede verlo presencialmente. Entonces, mi pregunta es, después de un año y que aún todavía no regresan los alumnos a la escuela, ¿será que esto sí va a afectarles emocionalmente a todos los alumnos? Pues obviamente, de acuerdo a lo que usted me está preguntando, pues obviamente sí, ¿verdad? Va a haber una afectación emocional en cuanto a lo que es, no tal vez al 100% de los alumnos, ¿verdad? Pero sí una parte sí va a tener problemas eh, emocionales y también conductuales, ¿verdad? Pues como usted bien lo dice, ya, eh, pues ya pasó un año, ¿verdad? De en cuanto a lo que es recibir una educación totalmente virtual, ¿verdad? No presencial y cada quien en su hogar, ¿verdad? Entonces, el hecho de cambiar, ¿verdad? De aquella dinámica presencial a pasarse a la virtual, eso también trajo en muchos de ellos una afectación, ¿verdad? Emocional y conductual. Pues, si ya bien presentaban algunos rasgos de conducta, eh, eh, algunos de ellos, pues ya dentro de lo que fue la educación virtual, pues estas eh, se modificaron, por así decirlo, ¿verdad? Pudieron haberse empeorado o posiblemente disminuido por la presencia de los padres, ¿verdad? Pero sí, estas fueron acumulándose, ¿verdad? Y ahora pasar de lo que fue, que ha tardado mucho tiempo en la adaptación de ellos a esta forma virtual, porque si bien se acierta, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Por lo menos yo he visto que esto de estar conectándose, estar pendiente de qué clase me toca y todo eso, ¿verdad? Ha afectado bastante. Entonces, ahora que ya se van adaptando posiblemente y luego volver a lo que es la educación
semipresencial, ¿verdad? También va a traer ciertas afectaciones emocionales y conductuales, porque no va a ser que van a volver a lo que fue la normalidad de allá del año 2019, ¿verdad? Donde andaban corriendo en recreo, ¿verdad? Se andaban ensuciando, jugando pelota y todo eso, ¿verdad? Y también la dinámica dentro del salón de clases va a ser totalmente diferente. Pues siempre va a haber distanciamiento social, siempre va a haber, va a ser un poquito más disciplinado, ¿verdad? El comportamiento de esas clases semipresenciales. Igual no van a estar todos los alumnos, sino que eso va a ser escalonado. Entonces todo eso va a afectar bastante. El hecho también de utilizar mascarilla, pues obviamente en la casa no utilizan mascarilla los niños, los adolescentes, ¿verdad? Entonces todo ese cambio, posiblemente los primeros días lo van a ver como un cambio de ambiente, ¿verdad? Pero a medida pasen los días, esto se va a volver un poco tedioso para muchos, ¿verdad? Entonces, más que todos los que tienen un comportamiento más hiperactivo, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Es un gran trabajo, una gran labor que van a tener todos los docentes a partir de que comience lo que es la educación semipresencial, ¿verdad? Pues eh, van a tener que trabajar más. Y eso es lo que les decía yo a ustedes, ¿verdad? Anteriormente con los pilares. El ambiente donde ellos hayan o se desarrollan, también la conducta de estas personas, ¿verdad? De estos adolescentes, de estos niños, y también esa educación lineal, ¿verdad? El maestro tiene que poder desarrollar contenidos donde ellos puedan también distraerse, ¿verdad? Pues la educación no solamente tiene que ser el aprender los contenidos de una forma teórica, sino que también llevarlos a la práctica. Y ese es el gran reto que tienen los maestros actualmente. Y pues si lo vemos desde el ámbito docente, pues también, ¿verdad? Van a ser afectados conductualmente y emocionalmente los maestros. Ya han sido afectados con el cambio de rutina, ¿verdad? Pasar de presencial a virtual y ahora llevar de la mano o llevar en línea lo que es la presencial y la virtual, pues así se va a trabajar, ¿verdad? Entonces, esto también va a sacar o a aflorar en muchos maestros muchos padecimientos psicológicos, estrés, ansiedad, a veces hasta depresión, ¿verdad? Entonces, el maestro también tiene que utilizar técnicas psicológicas, ¿verdad? Para poder controlar todas sus emociones y sus conductas. Entonces, respondiendo y volviendo a lo que es su pregunta, sí, obviamente van a estar afectados, la mayoría, no la mayoría, sino que una parte sí va a sentir el cambio de volver nuevamente a lo que es el ambiente presencial. Pues no va a ser el ambiente presencial en los que ellos se quedaron antes de entrar a la pandemia, ¿verdad? Sino que va a ser un ambiente presencial totalmente diferente. Entonces eso, pues, de alguna u otra forma les va a afectar. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún otro aporte que ustedes quisieran dar? Ok. Sí, dígame, Israel. Bueno, vengo de nuevo. Dígame. Gracias por su respuesta. Con respecto a la psicología de la educación, psicología educativa, pues imagino de que con todo lo que sucede, pues debe irse actualizando, ¿verdad? Para ir buscando formas de cómo ayudar a las personas, en este caso, pues a los estudiantes. No sé si estoy equivocado. No, es correcto, es correcto. Por eso hablábamos, ¿verdad? Y por eso un breve recorrido, como dice en la temática, un breve recorrido histórico en cuanto a lo que es la psicología educativa. Si ustedes van siguiendo la secuencia en el material, pues nos damos cuenta que nos habla de las primeras primicias
en cuanto a lo que fue la psicología y cómo varios precursores como Platón, Aristóteles, y para finalizar lo que fue el último psicólogo que les hablé, no recuerdo cuál era su nombre, fue modificando aquel conocimiento, ¿verdad? Aquel conocimiento. Entonces vemos que la psicología empezó por el hecho de comprender el comportamiento del ser humano, y a medida se fue desarrollando. Es por eso que la psicología tiene diferentes ramas en cuanto es utilizada, ¿verdad? Vemos la psicología educativa, vemos la psicología laboral, vemos la psicología clínica, la psicología forense y por supuesto la psicología educativa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la psicología educativa, pues vemos inmerso otras ramas dentro de esta, que es la psicología clínica, que es la psicología laboral, que es la psicología deportiva, y pues en sí, ¿verdad? Encierra ciertos elementos de las otras ramas dentro de la que es la psicología. Entonces vemos ese desarrollo. El psicólogo o la psicología educativa no tiene que quedar sumamente estática, pues su estudio, ¿verdad? O su método de estudio o la persona o las personas que ésta estudia no son entes estáticos, sino que son entes que se van desarrollando con el tiempo. A medida va creciendo, ¿verdad? Obviamente, si lo vemos de esta forma, el niño que entró a parvularia, a medida él se va desarrollando en el tiempo dentro de lo que es el ámbito educativo, su comportamiento va cambiando, tanto con la interacción de sus compañeritos como con la interacción de su entorno, ¿verdad? Con sus compañeros, ¿verdad? Entonces, la educación de esta persona se va modificando y por ende, el psicólogo tiene que ir también, o la psicología educativa tiene que irse desarrollando a medida que va pasando el tiempo. Es decir, ni la educación ni la psicología en el campo educativo son entes estáticos, sino que se van desarrollando y se van modificando a medida su fuente de estudio se va desarrollando, ¿verdad? Y su fuente de estudio, pues, es el ser humano, ¿verdad? En sí, ¿verdad? En cada una de sus etapas. Entonces, no es estática, sino que es holística, es decir, se va desarrollando a través del tiempo. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la psicología educativa. ¿Y qué nos dice la psicología educativa? La psicología educativa, pues, habla de una definición. Una definición, pues, que en sí llena de mucho interés, ¿verdad? Pues aquí nos habla qué es en sí lo que estudia la psicología educativa. Y nos habla, pues, desde esta perspectiva, la psicología educativa se concibe como la disciplina que se ocupa de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, amplía los métodos y teorías de la psicología en general y también fundamenta sus propias teorías en el marco educativo. Es decir, la psicología educativa pues habla un poco de cuanto a lo que observa, ¿verdad?, dentro del ámbito escolar, pero también vemos que el psicólogo o en sí, ¿verdad?, en general la psicología, su fuente de verificación o su fuente de captar información es la observación. Y entonces, en cuanto a la observación, él trata también de hacer sus propias conjeturas o sus propias teorías en el ramo educativo, ¿verdad? Posiblemente el maestro esté realizando tal cual él haya aprendido a realizar las técnicas, ¿verdad?, de enseñanza, pero no
necesariamente las técnicas se tienen que hacer así, ¿verdad? Lo que hablaba la compañera, si no mal me recuerdo, que habló de cómo la psicología ocupa técnicas, ¿verdad? O es quien le enseña técnicas al maestro de cómo poder enseñarle al alumno a poder aprender. Hablaba de lo que es del niño que tenía dislexia, ¿verdad? Entonces, obviamente, si ustedes se van a buscar técnicas de cómo trabajar la dislexia, les va a salir, ¿verdad? Y ahí van los pasos de cómo hacerlo, pero no nos habla de cómo poder utilizar esta técnica con conductas diferentes, ¿verdad? Porque cada persona tiene diferentes conductas, diferentes manifestaciones de conducta. Entonces, esta teoría posiblemente, o esta técnica posiblemente la realizó quien escribió el libro, la realizó con un niño totalmente diferente con el que se está trabajando actualmente el maestro, ¿verdad? Entonces, la técnica tal vez no va a dar efecto porque el niño tiene conductas diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo? El psicólogo educativo observa la conducta del niño, ¿verdad? Y pues a partir de esa observación de la conducta, modifica la técnica para que se pueda adecuar al comportamiento de él y ésta pueda dar resultados resultados positivos en cuanto al aprendizaje del niño, ¿verdad? Entonces, es igual el maestro. Por eso es de que se van de la mano, ¿verdad? El psicólogo y el maestro. Porque el maestro, como bien lo decía la compañera, es quien le enseña al niño, ¿verdad? Y el psicólogo es quien da las herramientas, valga la redundancia, psicológicas para que el niño pueda aprender, ¿verdad? Entonces, esa es quizás más que todo la parte del trabajo del psicólogo educativo, ¿verdad? Poder observar la conducta y poderle decir al maestro cómo él puede de alguna forma modificar su enseñanza para que los alumnos puedan asimilar los contenidos que él está desarrollando, ¿verdad? Más que todo con las personas o con los niños o adolescentes que tienen problemas eh, eh, psicológicos, ¿verdad? Se vaya bien feo decir problemas psicológicos, pero que tengan quizás no puedan asimilar bien lo que es ciertos contenidos o ciertas partes de lo que es la educación. Entonces, esa es quizás la definición más exacta, ¿verdad? Que la psicología educativa es eso, ¿verdad? La disciplina que se ocupa de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, amplía los métodos y teorías de la psicología en general y también fundamenta sus propias teorías en el ramo educativo. Dice aquí también que se conceptualiza como un ámbito de conocimientos como una entidad propia, como una disciplina que ocupa un espacio definido en el concierto de las disciplinas psicológicas y educativas, es decir, su objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje y de todas las variables que participan en este proceso. Es decir, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando, la, la tarea del psicólogo es buscar esas herramientas que ayuden al alumno a poder asimilar lo que son los contenidos, ¿verdad? Y que también pueda desarrollarse en el ambiente, ¿verdad? Pues no solamente es la asimilación de contenidos, sino que también llevar de la mano el comportamiento, ¿verdad? Las emociones de estas personas. Y no solamente de los alumnos, sino que también de los maestros, pues también ellos presentan ciertos rasgos de problemas emocionales y conductuales a medida también ellos tienen interacción con esa diversidad de comportamientos de cada uno de los alumnos. No sé si hay alguna duda o inquietud.
Dígame, Ada, por ahí, disculpe que no le había visto la manita levantada. Ada. Ok, ¿alguna duda o inquietud? No, licenciado, está claro. Ok. Entonces, también nos habla la psicología educativa que, pues, se enfoca en el estudio de lo psicológico de los problemas cotidianos de la educación, ¿verdad? A partir de los cuales se derivan principios, modelos, teorías, procedimientos de enseñanza y métodos, ¿verdad? Prácticas de planificación, introducción y evaluación, ¿verdad? Métodos de investigación, análisis estadísticos y procedimientos de medición y evaluación para estudiar los procesos que realizan los estudiantes en su proceso formativo. Es decir, eh, ¿qué tantas acciones realiza la psicología educativa? Pues no solamente es la observación, quizás la observación es la base de, de todo, ¿verdad? De todo el proceso. Pero dentro de esta observación vemos que también la psicología educativa eh, habla también de teorías, ¿verdad? De procedimientos de enseñanza y métodos, lo que yo les decía, ¿verdad? Le sugiere, pues no le impone, ¿verdad? Sino que solamente le sugiere al maestro cómo posiblemente podría dar sus contenidos de una forma totalmente diferente para que el alumno pueda asimilar de una mejor forma los contenidos, ¿verdad? También habla, ¿verdad? De principios de planificación. No solamente es llegar, ¿verdad? Y actuar, sino que también es el hecho de planificar cómo voy a poder trabajar con estas personas, ¿verdad? Con estos niños, con estos adolescentes. Igual también con el maestro, ¿verdad? Y instrucción y evaluación, ¿verdad? También en el proceso de la psicología educativa también existen evaluaciones que permiten ir midiendo el avance o el retroceso de los procesos psicológicos. Eh, Igual, ¿verdad? Llevan los métodos estadísticos que esto nos permite llevar la medición, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Con base, dice aquí, con base en lo anterior se desprende que el objetivo principal de la psicología educativa es entender la enseñanza y el aprendizaje, y la investigación es un instrumento fundamental, dice, ¿verdad? Es decir, la medición, ¿verdad? El hecho de ir conociendo, el hecho de ir también modificando cada comportamiento, cada espacio educativo que existe dentro de lo que es el centro educativo, ya sea público o privado. También hablamos de lo que es temas actuales de la psicología educativa, ¿verdad? En la actualidad, pues, la psicología nos brinda ciertos, ciertos elementos. Ya no solamente es los contenidos didácticos, no solamente son los contenidos didácticos o principalmente la formación educativa, ¿verdad? Sí es la base fundamental, pero no es ya solamente eso, ¿verdad? Sino que también es parte de otros, ¿cómo se llama? Temas, ¿verdad? Actuales. Y pues, ¿qué nos dice esta diapositiva? Dice, no obstante, la psicología educativa, como cualquier otra ciencia, está sujeta y es interrelacionada a los acontecimientos y a los hechos que se suscitan en las diferentes sociedades. Hoy por hoy, alberga varios temas de interés que merecen ser estudiados y enfocados para tratar de comprender muchas de las situaciones que rodean al estudiante. Ahora ya no, la psicología, ¿verdad? Con estos temas actuales, no se enfoca más que todo
al ámbito escolar, sino que se va más allá, ¿verdad? Es decir, se preocupa más del entorno social de cada uno de los estudiantes y nos habla de las ciertas temáticas. Por aquí podemos ver 7 y los vamos a ir desglosando uno por uno. La resiliencia, pero ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad, ¿verdad?, que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etcétera. ¿Creen ustedes que las personas somos resilientes en alguna parte de nuestra vida? Claro que lo somos, ¿verdad? Y entonces esto también no es solamente a las personas adultas, sino que también a los niños y adolescentes. Ellos son resilientes. ¿Por qué? Porque las situaciones de nuestro diario vivir, ¿verdad? De todas las personas, es bien cambiante, ¿verdad? Hay niños que tienen padres que están enfermos eh, pues de cáncer o de una enfermedad terminal y pues eh, ellos tienen que vivir con eso, ¿verdad? Tienen que vivir con eso, ir a realizar sus actividades, ir a la escuela, ¿verdad? Entonces ellos son resilientes. ¿Por qué? Porque están sobrellevando una problemática en sí, ¿verdad? Pero siguen llevando su diario vivir, ¿verdad? Su cotidianidad, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Lo llevaría a un niño que no tiene problemas. Pero no todas las personas no tienen problemas, ¿verdad? Todas las personas en sí, ¿verdad? Existe alguna problemática que lo aqueja, ¿verdad? Entonces, dentro de la educación, anteriormente solo se brindaban herramientas eh, eh, o dentro de lo que es la psicología educativa solo se brindaban herramientas en cuanto a la resolución o modificación del problema educativo, ¿verdad? Pero no miraban el trasfondo de eso, de problemas entre parejas, entre los padres de familia, no miraban también problemas económicos, ¿verdad? El hecho de que el niño se quede, por ser el mayor, se quede cuidando al menor, ¿verdad? Y esto le tenía que hacer de papá sustituto, ¿verdad? Hacerle de comer, bañarlo, cambiarlo, ir a estudiar, ¿verdad? Eh, Todo eso, pues, de alguna forma afectaba su comportamiento y su desempeño dentro del ámbito escolar. Y que, pues, el niño tenía que llevar su rutina, tenía que ser resiliente, ¿verdad? Sacar fuerza donde no había y, pues, llevar ¿cómo se llama? Su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la psicología educativa se enfoca en esto, ¿verdad? Preguntar, ¿verdad? Indagar sobre lo que es la familia, el entorno social. También nos habla, ¿verdad? De la prevención. Sabemos, ¿verdad? Que en nuestro país existen muchas anomalías en cuanto a lo que es el entorno social, ¿verdad? Existen lo que son las pandillas, existen lo que son las drogadicciones, existe lo que son, ¿verdad? Grupos delincuenciales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudarle a estos adolescentes eh, a prevenir, ¿verdad? Caer un grupo de esto, ¿verdad? Ahora también la psicología educativa se encarga de esto, ¿verdad? De hacer charlas, ¿verdad? De hacer actividades en donde ellos puedan desarrollarse y pues dejar a un lado estos grupos, ¿verdad? No pensar en querer pertenecer a uno de ellos, sino pues distraerse en otras actividades. La número 3, la salud escolar, ¿verdad? La salud escolar no solamente es la salud física, ¿verdad? Sino que también la salud mental. Entonces, implementar actividades que desarrollen esa salud mental en los adolescentes y en los niños, ¿verdad? Actividades deportivas, actividades de salir de paseo, ¿verdad? Conocer lugares como bibliotecas, conocer lugares como
sitios arqueológicos, en fin, ¿verdad? Actividades que puedan desarrollar esa salud mental en el adolescente y en el niño, pero también enseñar disciplina, no disciplina física, sino que disciplina, disciplina mental, ¿verdad? Acomodarles ciertos horarios para que ellos puedan estudiar, incentivarlos, ¿verdad? A hacer grupos de estudio, incentivarlos a que puedan formar grupos donde ellos puedan expresar sus ideas, ¿verdad? Puedan también expresar por así decirlo, sus habilidades. Entonces, todo esto es una disciplina, ¿verdad? El hecho de pertenecer a un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, un equipo de natación, esto también les ayuda a formar una disciplina en cuanto a su vida cotidiana. También, pues, la psicología educativa se enfoca en lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Es decir, ayudarles a ellos a poder modificar, ¿verdad? De alguna forma lo que es esta rama, ¿verdad? Esta rama, es decir, que pues que les ayude, ¿verdad? A poder desempeñar, por así decirlo, actividades donde ellos puedan de alguna forma desarrollar su conocimiento informático, ¿verdad? Su conocimiento eh, eh, de poder crear, ¿verdad? La número 6, reestructuración del sistema educativo. Lo que quizás venía hablando, ¿verdad? De alguna forma en general, pues aquí lo sienta bien, ¿verdad? El hecho de que la educación siempre había llevado una educación lineal, ¿verdad? El maestro tenía que hacer algo tan monótono todos los días y no hacerlo totalmente diferente, ¿verdad? Eso es la reestructuración, ¿verdad? Que el ambiente educativo cambie, ¿verdad? Que sea más dinámico, no que sea, por así decirlo, monótono, ¿verdad? Sino que sea más interactivo, más participativo. Eso es de los temas actuales de que la psicología educativa se está encargando. Y pues el número 7, el aporte de la psicología educativa superior y formación del profesor, ¿verdad? Sabemos que, que el profesor, ¿verdad? Más que todo en nuestro país, ya son profesores que, por así decirlo, son de la vieja escuela, ¿verdad? Ya tienen muchos años de pertenecer al gremio educativo y pues esto, ¿verdad? No ha habido una modificación o un refresh de lo que es la planta docente. Entonces, esta, ¿verdad? Por así decirlo, esta continuidad de ellos ha fomentado de que todas estas temáticas cueste más poderlas implementar como psicología educativa, porque ellos se formaron en esto, ¿verdad? En educar de una forma lineal y ya sacarlos de, de, de ese ambiente, ¿verdad? O de esa disciplina, es totalmente diferente, tanto para ellos como también para el psicólogo, ¿verdad? Sacarlos de esa idea es bien difícil y también difícil para ellos cambiarse de esa idea lineal, ¿verdad? Entonces, ha, ha, ha traído muchas problemáticas y pues si nos vamos, ¿verdad? A lo que hablaba el compañero de la educación virtual, ¿verdad? Pasar de la educación virtual, de educación presencial a la virtual y de la virtual nuevamente a la presencial o semipresencial, eh, ha costado bastante, ¿verdad? Pues estos maestros que posiblemente nunca tuvieron una formación o una capacitación en el ámbito informático, ¿verdad? Fue bien difícil cambiarse a lo que fue el ambiente virtual. Y ahora tener de la mano las dos, ¿verdad?
va a ser sumamente muy difícil para ellos, ¿verdad? Entonces, quieras o no, ¿verdad? Hay mucho trabajo como psicólogos educativos, ¿verdad? Y también ¿cómo se llama? Un compromiso de ustedes como futuros educadores, el poder implementar, ¿verdad? O trabajar de la mano con el psicólogo para poder, no solamente estas 7 temáticas, ¿verdad? Sino que también hay muchas más que quedan en el aire, ¿verdad? Que se tienen que también desarrollar. Entonces, ustedes como futuros maestros, y pues que ya han estado o están en la línea pues ya más dinámica, ustedes tienen que permitir, ¿verdad? Estos cambios, ¿verdad? Para que los alumnos se puedan adaptar y ustedes también poder adaptar la enseñanza a, a estos ambientes, ¿verdad? Totalmente dinámicos en este sentido. No sé si hay alguna duda o inquietud o algún aporte que ustedes quieran hacer en este momento. Algo que ustedes quisieran eh, decir, ¿verdad? Con lo que es las nuevas temáticas que se abordan en cuanto a lo que es la educación. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Yo estaba escuchando las 7 temáticas que se abordan desde el área de la psicología y muy importante la última que usted mencionaba también, donde los docentes se han quedado como cascados en una sola metodología con la cual ellos enseñan y como ya vienen planificando anteriormente todas sus cartas didácticas y todo el programa de estudio que ellos desarrollan, entonces ellos se acostumbran a desarrollarlo de una manera cuadrada, por decirlo así, donde ellos no tratan de abrir su mente a nuevas metodologías que se adapten más a la realidad de los alumnos actualmente. Más hoy en día con la pandemia, que es totalmente virtual por el momento la educación. Vamos a ver cómo funciona semipresencial, porque sí, es un reto para ambas partes, tanto como para los docentes, como para los estudiantes, e incluso como uno de padre de familia, porque yo tengo mis niños que están totalmente virtual y sí, sinceramente uno está viendo lo difícil emocionalmente que está haciendo para ellos estar conectados toda una mañana a clases, poniendo atención, no es como cuando estaban en la escuela, ¿verdad? Que ellos compartían con sus compañeros, que eso les ayudaba a desarrollarse como seres sociales. En cambio, ahorita todo eso está afectando mucho lo que es la parte emocional de ellos porque la educación está siendo muy diferente. Pero a lo que me refería al inicio es la docencia, así como dice usted, se tiene que modernizar. Tiene que haber una reforma educativa totalmente para que se pueda adecuar la educación a la realidad que estamos viviendo, que los docentes se modernicen o que cambien sus metodologías de enseñanza para que los estudiantes sean mejores estudiantes cada día y no nos quedemos en la era antigua, por decirlo así. Es correcto, ¿verdad? Lo que usted dice es totalmente cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Nosotros como futuros docentes, pues cambiar, ¿verdad? Esa metodología, hacerla un poco más dinámica, conocer a nuestros alumnos, ¿verdad? Para que podamos, de alguna forma, poder, ¿verdad? Comprender su entorno social, ¿verdad? Y su forma de aprendizaje. Dígame, Elsie. Yo, licenciado. Oh, dígame. Sí, aportando lo que decía la compañera anterior, totalmente de acuerdo. Yo tengo hijos, igual que ella, mis hijos también se conectan diariamente. Sí, sería hacer un cambio, ¿verdad? Totalmente al sistema, en el aspecto de que hay personas que bien se notan, ¿verdad? Cuando lo hacen con amor a lo que hacen y cuando no le ponen aquel amor al estudiante, ya que el estudiante lo percibe porque no le ponen aquel empeño a querer interactuar con los estudiantes. Entonces, si el docente, ¿verdad? En el caso está diciéndole, explicándolo, pero en ningún momento, ¿verdad? Ponen una pausa para que ellos puedan dar sus puntos de vista.
Entonces el estudiante se duerme, el estudiante se cansa, o al contrario, mi hijo me dice, no, ya me duele la cabeza. O sea, en el aspecto que ya se cansó, ¿verdad? Y el docente en ese aspecto no se toma un poquito de tiempo para anotar las caras de los estudiantes y poder hacer como un cambio. Entonces, sí es de que haya una reestructuración en ese aspecto, ¿verdad? Más por ahora, ¿verdad? Con las nuevas normativas, con los nuevos inconvenientes que han surgido. Entonces, igual también, no solo por ahora, por el tema de que es en línea, estos temas la verdad que siempre se habían dado los inconvenientes hasta presenciales, pues. Entonces, me imagino que va con el paso del tiempo, o no todas las personas, ¿verdad?, agarran ciertas carreras por el tema del amor. Hay otras personas que también lo pueden agarrar por el tema económico, que ese sería un grave error, ¿verdad? Entonces, ese sería mi aporte. Es correcto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Creo que coincidimos todos, ¿verdad? De que tiene que haber ¿cómo se llama? Una modificación, ¿verdad? No cambiar lo que son los contenidos, ¿verdad? Sino que más bien la forma de cómo dar esos contenidos, ¿verdad? Para que ellos o los alumnos puedan de alguna forma asimilarlos y no caer en la monotonía, ¿verdad? Sino que poderlos desarrollar y poder dar esa motivación al alumno de poder tener esa idea de seguir yendo a la escuela, ¿verdad? De decir, quiero ir a estudiar, ¿verdad? No como comúnmente se da en ciertos alumnos, de decir, no, no quiero ir porque no me gusta estar en la escuela, ¿verdad? Sino que dar esa motivación para que ellos puedan ir a estudiar todos los días. Carlos, dígame. Y luego vamos a ir con Fernando, Ada. Muchas gracias. Sí, siguiendo con la idea que ya comentaron las compañeras, se nota la importancia de desarrollar resiliencia o adaptabilidad a los estudiantes, hacia los estudiantes y también hacia las circunstancias por las que está pasando la sociedad. Precisamente por eso, porque si nosotros nos quedamos encerrados en una manera o en una única manera de enseñar o de llegar a nuestros alumnos, como ya lo decían, se van a aburrir, ¿verdad? Porque no todo el tiempo las circunstancias son las mismas. Y incluso el punto de vista de la sociedad también va cambiando. Entonces, por eso es importante que nosotros también vayamos actualizándonos según las circunstancias de la sociedad. Y recordando siempre que lo importante en la educación es que el estudiante aprenda y que disfrute aprendiendo. No solamente es llegar y desarrollar contenidos y desarrollar actividades, ya, sino que lo importante es que nuestros estudiantes aprendan y que no se aburran, como ya lo decíamos, sino que disfruten en el proceso de la enseñanza. Es correcto, ¿verdad? Es muy, muy acertado su punto de vista, Carlos. Dígame, Fernando. Buenos días, licenciado. Buenos días. Lo mío más que todo es quizás una pregunta por una parte y un aporte por otra. Lo primero es que yo tenía entendido que toda esta temática ya estaba siendo abordada por parte del sistema educativo en El Salvador, debido a que en el periodo del 2009 al 2014 se implementó el modelo de sistemas integrados de escuelas inclusivas de tiempo pleno, en donde incluía que ciertas escuelas iban a estar siendo apoyadas por un psicólogo educativo, el cual servía como apoyo a los docentes y también apoyo a los niños. Pero yo no sé si actualmente se sigue con ese modelo, si actualmente se cambió, porque tengo entendido que por lo menos aquí en Sonsonate, yo vivo aquí en Sonsonate, está la República de Haití como uno de las escuelas integradas de tiempo pleno, y la de H. San Germán, tenía entendido yo que aplicaba también. Entonces, según esta política, decía que los docentes se tenían que someter a terapias, por decirlo así, con el psicólogo, ya que hasta cierto punto, pues, como docentes, se tiene aquel momento en el que uno es hostigado de la labor, uno a veces hasta se aburre de estar enseñando, ¿no? Entonces, tengo entendido que según la política, decía de que cada docente tenía que
que estar al pendiente de las sugerencias que el psicólogo daba del centro educativo. No sé si actualmente todavía se sigue esa política. Correcto. Contestando quizás su pregunta, sí, ¿verdad? Esa fue una iniciativa que se dio y que en cierta parte se implementó, ¿verdad? Pero no al 100% de instituciones. Lastimosamente, el hecho de tener un psicólogo en una escuela pública, ¿verdad? Genera para el sistema educativo, ¿verdad? O para el Ministerio de Educación, una cantidad alta en cuanto a lo que es el presupuesto. Entonces, quizás más bien por esta razón hay muchas instituciones, quizás me atrevería a decir un 85% de las instituciones públicas que no tienen psicólogo. Son quizás pocas las instituciones, quizás como la que usted menciona, las que tienen psicólogos permanentes dentro de lo que es la institución, ¿verdad? Pero el rol de simplemente es en algunas ocasiones, ¿verdad? Porque no se les da mucha participación, es más que todo llevar lo que es el aula de educación especial y una que otra participación en cuanto a lo que es la reunión de padres de familia. Entonces, no se ha, por así decirlo, asentado ¿cómo se llama? Por así decirlo, un rol del psicólogo dentro de lo que es la educación salvadoreña. No son quizás terapias lo que se les daría a lo que es a los maestros, sino más bien, por así decirlo, charlas temáticas donde ellos pudieran entender de alguna forma o tener herramientas extra para poderlas implementar con sus alumnos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa iniciativa sí comenzó, ¿verdad? Pero no se pudo llevar a cabo en el 100% de las instituciones. Y posiblemente por ciertas situaciones, tanto económicas como también de las planificaciones, ¿verdad? Porque no solamente es ir a meter al psicólogo a la escuela, ¿verdad? Sino que eso también lleva un poco de planificación por parte del Ministerio de Educación y también de cada entorno educativo, pues cada escuela tiene por así decirlo, su entorno y pues llegar, ¿verdad? De entrada y poder modificar eso, pues lleva un buen trabajo. Entonces, posiblemente hayan habido muchas problemáticas en cuanto a lo que esto ha generado para que pueda desarrollarse en un 100% en las escuelas. Y si pues esto hubiera sido al 100%, creo yo de que hubiera sido un poquito más, quizás más, no fácil, sino que más digerible el hecho de lo que estamos pasando actualmente, ¿verdad? Las problemáticas que posiblemente puedan ocurrir en el cambio ahora de pasar de la presencial, de la virtual a la semipresencial con los alumnos, ¿verdad? Porque como bien lo hablábamos anteriormente, posiblemente una cierta parte de todos los alumnos a nivel nacional posiblemente tengan o vayan a desarrollar una problemática conductual o emocional, ¿verdad? Y si en estas instituciones no hay psicólogo, va a ser bien difícil que el maestro pueda de alguna forma controlar, ¿verdad? O poder trabajar este tipo de problemáticas. Entonces, ahí sí hay un poquito de déficit, ¿verdad? Y pues el Ministerio de Educación tiene ese reto, ¿verdad? Y quizás a partir de esta problemática, pues le tomen más iniciativa al rol del psicólogo educativo. Esa quizás sería mi participación en cuanto a lo que es su pregunta. Gracias, Nick. Bueno, Ada, díganos, ¿qué quisiera
aportar. Bueno, vivo en una zona rural. Mi hermana estudia el bachillerato y debido a la pandemia ha tenido clases en línea. El estrés que puedo ver que ha desarrollado es grande, la verdad, porque se nota un cambio en un antes y un después de entrar a cuarentena y todo lo que hemos tenido que vivir en el país. Por otra parte, también vivo en una zona urbana, en San Francisco Gotera, por motivos de trabajo. Y en la casa en la que vivo está una maestra. Ella es una persona a la que no estaba muy relacionada con la tecnología. Y pasar de ese cambio tan drástico de dar clases presenciales todos los días a darlas en línea fue, me atrevería a decir que frustrante para ella, porque yo podía verla casi todas las noches preparando sus clases para el siguiente día y aparte de eso tratando de ver cómo ella se seguía en contacto con los que bien niños que ni siquiera tenían número de teléfono o correo, por decirlo así. Ver a mi hermana, no sé qué iba diferente de cómo se vivió este año, porque mi hermana por lo menos en la zona rural, ella podía salir al campo, podía salir a pasear un momento, pero en la zona urbana no se podía nada de eso, porque habían retenes por todas partes, y si usted no le tocaba ese día, pues no podía salir, incluso si menor de edad no podía. Y una de ellas dejó el año escolar por eso, porque yo recuerdo que ella pasaba llorando y la señora trataba de apoyarla, pero no encontraba cómo, pues. Y también la escuela en la que estudiaba no contaba con un psicólogo, como usted dice. Entonces, la ayuda psicológica sí es de gran ayuda en este tiempo y debería ser uno de las principales metas que el Ministerio de Educación debe dar para ese año. Gracias. Sí, ¿verdad? Con respecto a lo que dice Ada, pues sí, son casos, ¿verdad? Y son muchos casos, tanto a nivel de la zona rural como también de la zona urbana, ¿verdad? Hablamos quizás de los más significativos en cuanto a la zona rural, es la conectividad, ¿verdad? La conectividad, el acceso también a dispositivos de informáticos, ¿verdad? Computadoras, teléfonos, la señal, ¿verdad? Fueron o son hasta el día de hoy problemas, pues, que se están dando. En cuanto a los maestros, ¿verdad? Muchos maestros, me atrevería a decir quizás más del 90% de los maestros, no habían tenido una capacitación en el ámbito informático. Quizás lo que sabían de la informática era lo más básico, ¿verdad? Tal vez alguno que otro maestro, por el hecho de tener redes sociales, podía o ha podido manejar lo que son los entornos virtuales, ¿verdad? Pero también les hace falta mucha capacitación. El hecho también y pues esta es una realidad, el profesor de informática, ¿verdad? Quien hubiera sido el referente en esta pandemia, ¿verdad? En cuanto a cada institución pública, no ha sido así. ¿Por qué? Porque tampoco él ha tenido una capacitación. El Ministerio de Educación nunca tuvo la iniciativa de poder capacitar a estos maestros, sabiendo de que la educación iba desarrollándose a paso gigante, ¿verdad? Entonces ya pasándose de un modo presencial a un modo semipresencial o virtual también, ¿verdad? No solamente fue la pandemia la que nos hizo caer en lo que es el ambiente virtual,
sino que también la sociedad o el desarrollo social nos iba encaminando a eso. Pero el profesor de informática nunca tuvo una capacitación, por eso no es referente en cuanto a esta situación. Entonces, ¿qué tan desfasados habíamos estado, verdad? Entonces, todo eso ha contribuido a que la educación sea, ¿verdad? O se haya manejado de una forma totalmente diferente. Lo que dice la compañera, pues es totalmente válido, ¿verdad? Han habido problemáticas y hay problemáticas, frustración a veces, ¿verdad? La ansiedad, el estrés. ¿Por qué? Porque el maestro aprovecha el momento de que ha podido entrar a su correo electrónico y ¿qué es lo que hace? Manda un montón de guías, ¿verdad? Para que el alumno las resuelva. Entonces, y a corto tiempo, pues, y de la nada, porque no ha habido una explicación de las temáticas, entonces es bien difícil, ¿verdad? Y todas estas problemáticas deberían de ser punto de partida de poder analizar y de poder desarrollar, ¿verdad? Estrategias más viables para los alumnos y para los maestros en sí, ¿verdad? Porque la educación virtual no es que ya cuando se acabe la pandemia, ya no vamos a utilizar las aulas virtuales, ¿verdad? Ya podemos ir de una forma presencial. No, el ambiente virtual ya se quedó. Entonces, sí va a ser parte de la educación. Entonces, hay que ver en qué hemos fallado y poder cambiar eso, ¿verdad? No sé si alguien más, Beatriz, creo yo que quería hablar, ¿verdad? Sí, licenciado. Dígame. Retomando compañero anteriormente, de que se trató de fomentar la escuela inclusiva. Actualmente sí, no se cuenta, por ejemplo, yo vivo en Sonsonate también igual quizás que él, no se cuenta con psicólogos en las instituciones, me atrevería a decir igual que usted, que no hay ni siquiera un 10% de instituciones donde de planta cuenten con un psicólogo. Por ejemplo, yo trabajo en una institución de bachillerato, yo personal administrativo, y ahí dentro de la malla curricular está la materia de orientación para la vida, que se podría decir que debería darla un psicólogo, pero como las instituciones no cuentan con psicólogos, la da un maestro que trata de ver cómo desarrollar la materia, pero no tiene quizás las herramientas necesarias para dar el seguimiento adecuado. Otro comentario también sería que en la departamental de educación, a partir que se implementó la atención psicológica para todos aquellos estudiantes donde necesiten ayuda o apoyo en esta área. Entonces, cada institución está como, digamos, obligada o tiene el deber, por decirlo así, de reportar a la departamental y proveerle a los estudiantes y a los padres de familia también, porque hoy en pandemia no solo los estudiantes, sino que hasta los de familia. Prácticamente se puede decir que están sufriendo mucho estrés emocional, estrés de carga de trabajo con sus hijos, también con las tareas. Entonces la departamental tiene esa oficina de atención psicológica para todo aquel que necesite, la departamental brinda ese apoyo. Y hoy para comenzar clases este año, todos los docentes del sector público, no sé si se sector igual, el Ministerio de Educación pidió que el 100% de docentes recibiera una capacitación socioemocional, ya que se iba a comenzar el año dando apoyo socioemocional a los estudiantes por lo mismo de la pandemia. Entonces los maestros estuvieron recibiendo esas capacitaciones, muchos de ellos manifestaban que estaban muy bonitas porque no solamente les estaban ayudando para poder trabajar con los estudiantes y brindarles apoyo psicológico, sino que a ellos mismos también les estaban dando ciertas charlas de ayuda a ellos, porque psicológicamente igual, lo que usted decía, los maestros igual han estado, y la compañera también lo mencionaba, los maestros han estado con un estrés, con una carga de trabajo, porque lo que decíamos anteriormente, no se han modernizado, no han utilizado herramientas tecnológicas y se han quedado siempre a lo presencial, y hoy los han obligado por la pandemia a tenerse que
de herramientas tecnológicas que nunca quizás habían utilizado ellos, ni siquiera la computadora, pero que hoy en día, primero Dios, nos quedemos utilizando mucho la parte tecnológica porque tenemos que modernizarnos, tenemos que utilizar una educación más moderna para que también los estudiantes aprendan a desarrollar diferentes conocimientos en el área tecnológica, solamente. Ok, muy buen aporte lo que usted ha dicho, Beatriz. Sí, ¿verdad? Es un reto muy grande que tiene la educación, ¿verdad? A partir de esta problemática de la pandemia, ¿verdad? Que hizo que todo se acelerara y que avanzara, ¿verdad? A ciertas actividades de una forma más rápida en cuanto a lo que fue quizás la planificación que se tenía anteriormente. No sé si alguien más quiere aportar o son las manitas que han quedado levantadas. Creo que Sí, licenciado. dígame. Con respecto a lo que dijo la compañera, Ujú. por mí ha pasado, yo el año pasado estaba culminando mi bachillerato, entonces a principios de año, por el simple hecho de que no había psicólogo en ese instituto donde yo estudiaba, una maestra, la que nos daba lenguaje y literatura, le tocaba darnos también orientación para la vida. Y sí, ese se vuelve un gran problema porque, como dijo la compañera, la maestra no estaba totalmente capacitada, o mejor dicho, como dijo ella, no tenía los elementos necesarios para poder darnos a conocer a profundidad lo que significaba y en qué nos podía ayudar. También sobre el cargo que se les generó a los maestros por lo mismo de la pandemia. Yo tengo una hermana mayor que está estudiando la universidad, está sacando asesoría, es una maestría en asesoría de la educación y también tiene la dirección en una escuela. Se le generó un estrés totalmente bárbaro, porque no solo era el hecho de preparar las clases, sino de también preparar muchos videos para los estudiantes de una forma más fácil para que entendieran los contenidos de Mate, porque en el programa Mate sí ya vienen los videos, porque yo estuve revisando, pero muchas veces se vuelve difícil para todos los estudiantes tratar de entenderlos. Entonces, al menos mi hermana siempre ni siquiera le queda el tiempo de poder almorzar porque los estudiantes están ahí con las dudas, preguntándole a cada 3, 5 minutos y, o sea, se vuelve realmente difícil, aún teniendo un poco de conocimiento en lo que es el área de la informática, con las computadoras. Se necesita tener un manejo realmente grande para poder ayudar a los estudiantes y para poder salir adelante con todos estos problemas que pues nos ha generado lo de la pandemia. Correcto, ¿verdad? Es un reto, como yo decía, ¿verdad? Anteriormente es un reto grande el que tienen, ¿verdad? Los docentes y también el Ministerio de Educación, ¿verdad? De poder analizar, ¿verdad? Todas las problemáticas que se han dado, ¿verdad? Todas esas situaciones, tanto a nivel, por así decirlo, institucional como también a nivel social, ¿verdad? Entonces, quizás con toda esta interacción que hemos tenido, ¿verdad? Y con todas las participaciones que hemos escuchado de cada uno de ustedes, nos damos cuenta, ¿verdad? El papel importante que tiene la psicología educativa o el psicólogo educativo, ¿verdad? Y cómo va evolucionando a la par de cómo va evolucionando el ser humano, ¿verdad? El alumno, por así decirlo. Ya no solamente se enfoca en las problemáticas de aprendizaje, sino más bien se involucra mucho más hoy en día en cuanto a lo que es
las problemáticas sociales que tiene cada uno de los alumnos, cada uno de los maestros, ¿verdad? Y como bien lo decía aquí la compañera, ahora pues también los padres de familia. La participación del psicólogo educativo se va convirtiendo como aquel asesor donde tanto el alumno, el maestro y el padre de familia pueden abocarse cuando existe una problemática. Es decir, es aquel guía que permite que este triángulo, ¿verdad? Maestro, padre de familia y alumno puedan mantenerse estables, ¿verdad? En cuanto a la educación. No solamente es el orientador, ¿verdad? O el capacitador de estrategias para la enseñanza, sino que también es el capacitador y el orientador de cómo poderse desarrollar en un ambiente, ¿verdad? Ya sea entorno educativo o entorno social. Entonces, vemos, ¿verdad? Que no solamente es el psicólogo visto como ¿verdad? Como el profesional que me va a ayudar en problemas de educación, ¿verdad? De aprendizaje, sino más bien me va a ayudar a poder desenvolverse en mi vida cotidiana. Es decir, toma un papel más relevante ahora bien, ¿verdad? En el desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que no solamente son problemas propias de cada alumno, por así decirlo, que vienen ya comúnmente fijas de él, ¿verdad? Sino que son también problemas que se desarrollan dentro de la familia, dentro del ambiente social, ¿verdad? Y estas problemáticas las llevan al ambiente escolar, ¿verdad? Y estas hacen que se pongan de manifiesto y pues obstaculicen el aprendizaje del alumno. Entonces, queda en ustedes, ¿verdad? Como futuros profesionales en cuanto a lo que es la docencia y los que ya están, pues, me he dado cuenta que ya hay muchos por aquí que ya están dentro del ambiente educativo, pues tengan quizás la noción de que no es, hoy en día ya no es válida una educación lineal, porque esta educación lineal lo que hace es que el alumno se estanque en cuanto a su desarrollo, sino más bien propiciar, ¿verdad? O motivar los ambientes de una forma totalmente dinámicas, ¿verdad? Nuestro ambiente de clases, no cambiando, como lo decía anteriormente, los contenidos, ¿verdad? Sino que más bien transformando esos contenidos y llevándolos a que puedan los alumnos desarrollarlos en cuanto a actividades más que todo investigativas, participativas, ¿verdad? Para que ellos también puedan poner de manifiesto sus capacidades, sus habilidades, ¿verdad? Entonces, ese es el gran reto que hoy en día queda para los futuros profesionales en la educación, ¿verdad? Que su enseñanza sea totalmente dinámica y pues ya sea cual sea la materia que van a desarrollar, ¿verdad? Entonces, no solamente solo porque es o matemáticas o porque es informática o porque es sociales, no puede ser dinámica, ¿verdad? Sino que toda materia o todo contenido se puede llevar a lo que es más participativo. También vamos a ver, ¿verdad? Como tema 1.4, pues la función de los psicólogos, ¿verdad? Entonces, ya para ir cerrando esta tutoría, ¿verdad? El psicólogo educativo, pues, el psicólogo educativo, según el documento aprobado por la Junta Estatal del Colegio Oficial de Psicólogos de España, el psicólogo educativo es el profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos o instituciones,
se entiende el término educativo en el sentido más amplio de la formación y del desarrollo personal y colectivo, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces el documento nos habla de ciertas funciones y la primera función de él es intervención ante las necesidades educativas de los estudiantes. El profesional de la psicología participa en la atención educativa al desarrollo de las primeras etapas de la vida para detectar y prevenir para efectos socioeducativos las discapacidades e inadaptaciones funcionales psíquicas y sociales. Esto quiere decir que el psicólogo evalúa, ¿verdad? Si viene o tiene el alumno problemas de aprendizaje, ¿verdad? A nivel, por así decirlo, a nivel neuronal, ¿verdad? A nivel cognitivo. Esta es la función del psicólogo y poder detectarlas para poder trabajar con estas. La segunda función es, están ligadas a la orientación, ¿verdad? Asesoramiento profesional y vocacional. El psicólogo promueve, participa en la organización, planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de orientación y asesoramiento profesional y vocacional, tanto en lo que tienen de formación, asesoramiento y orientación de los alumnos ante las opciones que deben de tomar frente a las distintas posibilidades educativas o profesionales, como en la elaboración de métodos de ayuda para la elección y de métodos de aprendizaje de toma de decisiones vocacionales. Esto más que todo es con los alumnos de 9º grado y los alumnos de 3er año de bachillerato, ¿verdad? Las orientaciones vocacionales, las evaluaciones vocacionales, para que ellos puedan de alguna forma tener una idea por qué carrera optar o por qué bachillerato o por qué opción de bachillerato también optar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a sus habilidades y conocimientos. La número 3, funciones preventivas, en las que el psicólogo interviene proponiendo la introducción de modificaciones del entorno educativo y social que eviten la aparición o atenúen las alteraciones en el desarrollo o maduración educativo-social. Es lo que veníamos también discutiendo, ¿verdad? Que el psicólogo propone ciertas estrategias para que el aprendizaje del alumno sea totalmente diferente y más asimilado por ellos, ¿verdad? Entonces es parte de la función del psicólogo. La número 4 dice, intervención en la mejor del acto educativo. Las funciones ligadas a estas intervenciones pretenden la educación de las situaciones educativas a las características individuales y agrupales, evolutivas, cognitivas, sociales, etcétera, de los estudiantes y viceversa. Lo que también discutíamos, ¿verdad? Que el psicólogo propone que la educación no sea totalmente lineal, sino que sea más participativa, ¿verdad? Más dinámica, para que cada uno de los alumnos pueda expresar sus habilidades y pues también sus conocimientos. La número 5. Habla pues de la formación y asesoramiento familiar. El psicólogo actúa promoviendo y organizando la información a madres y padres en una línea de apoyo al desarrollo integral del hijo. Es decir, ¿verdad? También es un asesor, ¿verdad? En cuanto a lo que es esa intervención, ¿verdad? Es estar de acuerdo y estar pendiente del desarrollo tanto dentro de la familia, del alumno, ¿verdad? Estar siempre en contacto con los padres de familia en su evolución. También habla de lo que es la intervención socioeducativa. El psicólogo participa en el análisis de la realidad educativa y de los factores sociales y culturales que influyen en el proceso de educación de la comunidad concreta. Interviene en la prevención socioeducativa, dice. La número 7, intervención y docencia, dice. La investigación incluye las actividades para el análisis y la reflexión breve del propio trabajo, dice. La mejora y actualización de sus componentes y técnicas. La número 8, participa en las capacitaciones, actualizaciones y asesoramiento de los educadores en el área de su competencia. La número 9, capacita y asesora a los actores de la comunidad educativa en acciones para atender las situaciones psicológicas relevantes que inciden en el desarrollo integral del educado y el éxito escolar.
La número 10, aplica e interpreta diferentes instrumentos que permiten conocer y promover el desarrollo integral del educando. Y la número 11 dice, diagnostica, atiende, refiere y da seguimiento en forma interdisciplinaria a las instituciones especiales que presentan los actores educativos. Estas son las 11 funciones más principales del psicólogo educativo, ¿verdad? Entonces, a medida de reflexión, pues el psicólogo es quizás un ente, por así decirlo, significativo en cuanto a lo que es la educación, ¿verdad? Entonces, es propicio, ¿verdad?, de que la educación, pues la educación salvadoreña tome la iniciativa de poder incorporar profesionales del ámbito psicológico a lo que es la educación para que pueda haber un balance en cuanto a lo que es el desarrollo de las actividades y el desarrollo diario, pues, de la educación en cuanto a cada una de las instituciones. Ustedes, pues, como futuros profesionales, ¿verdad? Y teniendo en cuenta las características de la educación o de la psicología educativa, pues, tomar iniciativa de ellos y ponerlos en práctica, ¿verdad? Ponerlos en práctica como futuros profesionales. A nivel personal, pues, y a los que trabajan en instituciones, pues, a nivel institucional. Queda todavía pendiente ¿cómo se llama? Una temática que es la importancia del trabajo vinculado entre el docente psicológico, docente y psicólogo educativo. Entonces, esta temática la vamos a ver en nuestra tutoría de repaso y vamos a tocar nuevamente, ¿verdad?, puntos fundamentales en cuanto a lo que es la psicología educativa. Por ahí tal vez ustedes tienen la oportunidad de leer más documentos, ¿verdad?, ver videos sobre lo que es la educación y cómo el psicólogo educativo interviene en esta, y pues llevarlo a la reflexión el día de la tutoría extra. Por mi parte, pues eso ha sido todo el día de ahora. No sé si hay dudas, inquietudes, algo que ustedes quisieran agregar. Hola, bueno, quería comentar sobre lo que dijo la compañera acerca de la materia de orientación para la vida. Yo recuerdo de que en bachillerato nos la daba también un profesor de ciencia y él nos evaluaba en base a la conducta, pero sin haber un patrón de enseñanza o de comprensión de acuerdo a la conducta, pues yo sentía que era un poquito difícil poder cambiarla, porque recuerdo tenía un compañero de que él, pues su comportamiento era un poquito, ¿cómo decir?, difícil, ¿va? Entonces, para el primer periodo le asignaron una nota. Entonces, él se sintió molesto porque dijo que no tenía ninguna evaluación o examen que determinara esa nota. Y así sucesivamente en los siguientes periodos fue como disminuyendo la nota de él porque su conducta era peor. Entonces, bien difícil así porque pues él sí nos daba clases y todo eso, pero en cuanto a la conducta, pues no había como, digamos que un psicólogo la hubiera impartido porque podía determinar de qué dependía el comportamiento, si el compañero tenía pues algunas dificultades en su casa o algo. Entonces, pues, considero de que sí es bastante importante la aportación de los psicólogos en la educación. Correcto, ¿verdad? Sí, es importante, ¿verdad? El hecho de ser prácticamente un orientador, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el trabajo de la educación. Y es pues el reto que tiene la educación salvadoreña hoy en día, ¿verdad?, de poner orientadores, ¿verdad?, psicólogos educativos para que pueda dar pues la primicia, ¿verdad?, de poder cambiar un poco los entornos educativos. Pero también quizás la otra parte, el otro 50%, va a depender mucho también de los maestros, ¿verdad? Entonces es 50-50. Es la temática que vamos a ver el día de la tutoría extra, cómo el psicólogo educativo forma equipo con el docente. No sé si hay alguna otra duda o inquietud.
dudas, inquietudes. Ok, entonces pues por de mi parte pues esto ha sido todo el día de ahora. Solamente, ¿verdad? Dar algunos recordatorios, ¿verdad? Revisar la plataforma constantemente. Los medios de atención y comunicación ya saben que son plataforma y correo institucional. La importancia de revisar los materiales compartidos en la plataforma, y pues recordemos que las tutorías de repaso es en semana B, los días miércoles, ¿verdad? Ya lo decía pues en la tutoría de repaso, y lo vuelvo a repetir, vamos a hacer que la tutoría sea mejor a las 8 de la noche para que no nos extendamos ya un poco más noche, pues ustedes tienen otras actividades que hacer. Así que pues les agradezco nuevamente su participación, pues ha sido bien dinámica esta primera tutoría. Las disculpas del caso, nuevamente pues no pude proyectar lo que fue la presentación dentro de lo que es la plataforma de Teams, pero quedo pendiente, ¿verdad?, de poder solucionar esa problemática, y pues ya en la otra tutoría poderlo hacerlo de una mejor manera. Les agradezco nuevamente, pues tengan feliz tarde. Como les digo, estén pendientes de lo que es plataforma, y pues cualquier duda o inquietud ustedes me la hacen saber a lo que es ya sea correo electrónico o lo que es también mensajito en plataforma. También cualquier duda o inquietud que surja, o cualquier aviso, yo se los voy a hacer llegar lo más pronto posible. Así que solamente les pido estar pendiente de lo que es plataforma por si se genera alguna actividad posteriormente. Así que gracias nuevamente. Nos vemos hasta el día miércoles, que tengamos la tutoría extra de semana B, ¿verdad? Así que feliz tarde, pasen un feliz almuerzo, y nos vemos hasta el día miércoles de la tutoría extra. Dígame, Nuria. Bueno, solo decirle que muchas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros en esta tutoría, y pues por habernos aclarado muchas dudas de temas que nosotros no conocíamos muy bien. No, gracias a ustedes por estar pendientes, ¿verdad? Por conectarse, y pues estar también dispuestos, ¿verdad?, a dar sus aportes y hacer más dinámica lo que es la tutoría. Así que pasen feliz tarde y nos vemos hasta el día miércoles en semana B, la tutoría extra. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Igualmente, feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias, Liz.